Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy desarrollaremos juntos este tema. Pirámide rectangular, área lateral. Dentro de la pirámide rectangular estaremos hablando sobre el concepto, sus elementos y su área lateral. Los propósitos de la clase del día: conceptualizar pirámide rectangular, identificar los elementos de la pirámide rectangular y calcular el área lateral de una pirámide rectangular. Observemos esta situación. Male compró una lámpara en forma de prisma rectangular, pero se cayó y se rompió una parte de la tela que lo cubre y desea reemplazarlo. ¿Cómo podré calcular cuántos metros cuadrados de tela debo comprar? Ayudemos a Male a responder esta pregunta. Empecemos por el concepto de la pirámide rectangular. Pirámide rectangular. Una pirámide rectangular es un poliedro cuya única base es un rectángulo. Acuérdate que en un rectángulo tenemos el largo y tenemos el ancho. ¿Cuáles son los elementos de la pirámide? El punto donde todas las aristas de las caras laterales de una pirámide se unen se llama vértice. Tenemos el apotema, que viene a ser la altura de una de las caras laterales. Esto que está así pintado en fosforescente es una de las caras laterales. Tiene 4 caras laterales, una pirámide, su arista, su altura y la base. ¿Cómo es la base? En la clase del día es un rectángulo. Área lateral. El área lateral de la pirámide rectangular. Vamos a desdoblar la pirámide rectangular para estudiarlo mejor. Tiene 4 caras laterales. Estas caras laterales son triángulos, pero no todos los triángulos tienen la misma área. Esto que está en color lila sí tienen la misma área. Esto que están en color fosforescente, un verde fosforescente, también tienen la misma área entre sí. La base es un rectángulo y el área del rectángulo lo vamos a calcular por la fórmula tradicional de largo por ancho. Para hallar el área lateral de la pirámide rectangular vamos a aplicar esta fórmula, que es la misma que ya aplicamos en la pirámide cuadrangular. Perímetro de base por apotema sobre 2. Calculamos el área lateral de la figura dada. Tenemos una pirámide rectangular, la apotema mide 8 centímetros, el largo mide 3 centímetros y su ancho 2 centímetros. Extraemos los datos. L es igual a 3 centímetros, A es igual a 2 centímetros y la apotema es igual a 8 centímetros. La incógnita es el área lateral y su fórmula: perímetro de base por apotema dividido 2. Para calcular el área lateral vamos a necesitar siempre primero del perímetro de base. Acuérdate que estamos ya en una pirámide rectangular y cambia la fórmula del perímetro. La fórmula de perímetro de un rectángulo es 2 por la suma del largo más el ancho. El largo mide 3 centímetros, lo reemplazamos, más el ancho mide 2 centímetros, también lo reemplazamos. Primero sumamos 3 más 2, nos va a dar 5, luego multiplicamos por 2 y obtenemos el perímetro de 10 centímetros. Por último, aplicamos la fórmula y calculamos el área lateral.
multiplicamos el perímetro de base, que es de 10 centímetros, por la apotema, que es de 8 centímetros, lo dividimos entre 2 y vamos a obtener 40 centímetros al cuadrado. El área lateral de esta pirámide rectangular mide 40 centímetros cuadrados. Vemos otro ejemplo. Calculamos el área lateral de la pirámide dada. Vamos a sacar los datos. L, que es el lado, mide 9 centímetros. A, que es el ancho, mide 5 centímetros. Y su apotema mide 12 centímetros. La incógnita es el área lateral. Y su área lateral se calcula con esta fórmula, perímetro de base por apotema dividido 2. Para calcular el área lateral necesitamos primero saber cuánto mide su perímetro de base. Como la base es un rectángulo, la fórmula del perímetro del rectángulo es 2 por largo más ancho. El largo mide 9 centímetros, lo podemos ver acá. El ancho mide 5 centímetros. Sumamos primeramente, nos da 14, multiplicamos por 2, obtenemos el perímetro de base 28 centímetros al cuadrado. Después, este mismo valor lo tenemos que llevar a la fórmula del área lateral. Perímetro de base, 28 centímetros, multiplicar por la apotema, que vale 12 centímetros, lo dividimos entre 2 y vamos a obtener 168 centímetros cuadrados. El área lateral de la pirámide rectangular, de esta pirámide rectangular, mide 168 centímetros cuadrados. Llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Resolvemos con atención los siguientes planteamientos. Calculamos el área lateral de la pirámide rectangular que se observa abajo. Vamos a sacar los datos. El largo 10 metros, el ancho 5 metros, su apotema 9 metros. Vamos a calcular el área lateral con esta fórmula, perímetro de base por apotema sobre 2. Primero, siempre tienes que calcular el perímetro de la base, siempre tienes que atender qué base es. Estamos en una pirámide rectangular, por tanto el perímetro de la base es 2 por largo más ancho. Al reemplazar el largo de 10 metros y el ancho de 5 metros, sumamos estos valores primero, obtenemos 15, multiplicamos por 2 y el perímetro de la base es de 30 metros. Calculamos el área lateral con esta fórmula, perímetro de base por apotema sobre 2. Ya sabemos cuánto mide el perímetro de base, es de 30 metros. La apotema podemos sacarlo de la figura, 9 metros. Multiplicamos, dividimos entre 2. Obtenemos que el área lateral es de 135 metros. El área lateral de esta pirámide rectangular mide 135 metros cuadrados. Tenemos un ejercicio más. Se desea conocer el área lateral de la caja con forma de pirámide rectangular. Observemos que de largo mide 6 centímetros y de ancho mide 4 centímetros. Su apotema es de 10 centímetros. Acá están sus datos con sus respectivos símbolos. La incógnita es el área lateral. Y la fórmula para calcularla es perímetro de base por apotema sobre 2. Como estamos trabajando con una base rectangular, el perímetro de la base es 2 por largo más ancho. Reemplazamos el largo por 6 y el ancho por 4. Sumamos, obtenemos 10. Al multiplicarlo con 2 nos da 20 centímetros cuadrados. Acordate que el perímetro es la suma de sus 4 lados. Si yo sumo 6 más 4 más 6 más 4, también voy a obtener desde luego 20 centímetros, no necesariamente poniendo esta fórmula. Yo puedo poner
2 largos, largo más 2 ancho, ancho más ancho, y voy a obtener lo mismo de 20 centímetros. Ese resultado, 20 centímetros, lo vamos a llevar a la fórmula de área lateral. En vez de perímetro de base pongo el número 20 y en vez de apotema pongo este número que es de 10 centímetros, lo multiplico, lo divido y el área lateral es de 100 centímetros cuadrados. El área lateral de esta pirámide rectangular es de 100 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Volvamos a mirar esta imagen que lo habíamos visto ya al inicio de la clase. Male compró una lámpara en forma de prisma rectangular, pero se cayó y se rompió una parte de la tela que lo cubre y desea reemplazarlo. Ahí está la lámpara. Ella se pregunta, ¿cómo podré calcular cuántos metros cuadrados de tela debo comprar? Male debe calcular su área lateral con la fórmula de área lateral. Perímetro de base por apotema sobre 2. ¿Por qué su área lateral y no su área total, por ejemplo? Porque una lámpara, como puedes observar, no tiene base, no está cubierto de tela en la base, solamente tiene tela en los costados, en los laterales. Por tanto, ella tiene que calcular su área lateral. Recordamos, el área lateral de una pirámide es siempre perímetro de base por apotema sobre 2. Si la base de la pirámide es un rectángulo, entonces el perímetro de la base es 2 por el largo más el ancho. Finalizamos la clase de hoy, área lateral de una pirámide rectangular. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.